Bueno, pues buenas tardes. Me encanta que se hayan conectado en esta tarde tan fría. Vamos entonces pues bueno, a dar inicio a este primer espacio de diálogo, a esta primera conversación alrededor de lo que entre todas hemos como nombrado en un primer momento como las memorias. Mm, yo no sé si alguna tenga como un inicio en particular o vamos como tomando la palabra a medida que vayamos sintiendo que nos podemos ir conectar con algo, si alguien quiere detonar la, la conversa, pues bienvenidas. Nosotros digamos que con Gus queremos también estar como un poco de escuchas y permitir que este espacio pues esté en manos de ustedes y en la voz y en la voz de ustedes sobre todo. Eso diría yo para comenzar. No sé si Gus vas a decir algo de inicio. Primero saludarlas. Segundo, pues nada, esperemos que este espacio de diálogo y de conversación tenga sus resonancias. Creo que ya eh, se habían planteado unas temáticas, unas posibles temáticas y también unas posibles formas de acceder también a este espacio de diálogo. Desde nuestra parte, Paola y Gustavo como Guaja, pues sí vamos a estar un poco en un tono más también de escucha y darles el espacio a todas ustedes. Entonces, nada, disfrutarlo y oírlas. Eso. Bueno, no sé si alguna quisiera hacer el, la retroalimentación un poco de lo que se habló en la sesión pasada. Y pues de ahí podemos arrancar, no sé, ¿qué opinan? Sí, de acuerdo, justo eso iba a proponer. Yo no sé si Soren está contextualizada con el conversatorio de hoy. Pues no mucho, o sea, yo sí leí los correos que enviaron y pues hice como la actividad sugerida y también le había preguntado a dos de mis compañeras un poco, pero pues es realmente muy general lo que sé que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Es decir, cumplí con adelantarme un poco y saber qué es lo que tocaba traer, pero a profundización no lo tengo muy claro. Bueno, pues creo que esa es la mejor contextualización. Eh, la ha hecho Soren. Es una cosa también, pues general, no quiere decir que esté como eh, vamos por fuera de una suerte de relaciones también dialécticas, porque pueden ser múltiples, y creo que eso general es lo que nos va a hacer quizá ir entendiendo una particularidad que sería interesante revisar cuál de esas. Entonces, pues nada, Soren, en la sesión pasada se estableció como una suerte de ideas o quizá como de temáticas que se pudiesen tratar. Yo no las tengo muy claras porque no las recuerdo, a mí siempre se me olvida todo,
pero sé que están presentes en ustedes. Y asimismo creo que había también algo que se debía como compartir. Creo que es, no sé si me equivoco. Yo tengo, perdón, em, yo traje un texto de un poema que me acordé, pues que me estuve pensando el encuentro pasado, o sea, lo recordé, no sé por qué. Entonces, como no sé por qué, se los voy a leer. ¿Sí? Se llama Penas Encimadas. Qué pena. Voy a decirlo de entrada para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el de ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer y tiene las penas del pobre y más las de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Es tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, perdón, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el de ser pobre y ser mujer. ¿De quién es ese escrito, Andrea? De Carmen Soler. Recordé una partecita de ese texto, me acordé de ese texto porque no lo compartieron en un seminario hace un tiempo y me acordé la sesión pasada en medio de muchas de las cosas que conversábamos, entonces quería compartirlo. Tú me hiciste recordar un video que les voy a compartir. Cuando te escuché, me siento hablando como en prosa, como en rima, para que me suenen bien. Entonces, bueno, voy a compartirles no sé, cuando te escuchaba, vinieron como muchas imágenes a mí, entonces quiero compartirles este audio. No tiene, este video, perdón, no tiene sonido, pero lo quiero compartir porque creo que es importante como que lo que le emerge a uno como en el pensamiento de otra, también ponerlo aquí, ¿no? Me siento como también en la libertad de poder compartir. Entonces les voy a poner este video, es muy corto. Y como
No, ¿Dónde, dónde fue ese video? Ese video es al frente de la plaza de mercado de Quibdó y la plaza de mercado queda está la plaza de mercado y está la fiscalía, la sede de la fiscalía y en medio queda como este andencito. Ahí estaba esta señora colocando esos pescados. En el año, probablemente esto puede ser entre 2016 y 17, por ahí cerquita. Es que se me hace, digamos, como que se me hace muy interesante este video. Pues primero me parece hermosísimo porque, pues no sé, creo que hay como también no sé por qué yo lo veo así, pero hay también como una suerte de relación performativa, ¿no? Hay como un lugar en donde esta performatividad quizá endémica que se da en lo cotidiano, eh, pues empieza también a aparecer, ¿no? No sé cómo describirlo, pero me parece como sí, creo que ahí está como ese lugar del hacer del arte, ¿no? Es que es como la tecné, ¿no? Esa organización, también está ese cuerpo, no sé, me parece lo veo así, Pau, no sé si haya sido esa intención, pero creo que está muy bien para abrir como un poco la conversación sobre esa relación, eh, no sé, podría decir performativa, que se da también en el espacio público, ¿no? O que como nosotros también notamos una suerte de performance en el espacio público. Y bueno, aquí también un poco lo uno al poema de Andrea, ¿no? Bueno, al poema de Carmen Soler que, que dijo Andrea, ¿no? Como estos lugares también de, pues de la mujer, ¿no? Cómo se empieza también a establecer esa, eh, no sé, creo que lo había hablado también Sonia la vez pasada, como esas políticas de la mirada, que me parece muy interesante. Entonces, pues no sé, creo que yo dejo ahí porque ya me pongo a hablar demasiado. Yo les quiero compartir, ya que Andrea partió con este poema, me hizo pensar en Lapsus Mental de Natasha Itiniakos, y se los quiero compartir, porque pues no sé, creo que me resonó, porque me resonó. Lapsus Mental. La vecina entrecierra sus ojos, busca en el techo ese momento que pareciera escurrírsele y confiesa con sumisión canina, la memoria me falla. La memoria es una facultad aminorada, se entrega en los primeros años con la docilidad del poseído, pero luego cuando no todo parece que fue ayer, se invierten los papeles y solapadamente se desliza, pues cada vez que el sol clava su aguja no la advierte. ¿Quién es la mujer dentro de la falda? Ay, señora, ¿por qué me interrumpe así? Se está Perdón, escuchando perdón. mucho eco. Es el eco, es el eco, es el eco, Es es que el eco. Jacqueline me está saboteando. Ya Es Es con el una eco, es el eco. performatividad, Es es el la eco, es el eco. performatividad de los aparatos. Vea. La memoria es la facultad aminorada. Se entrega en los primeros años con la docilidad del poseído, pero luego, cuando no todo parece que fue ayer, se invierten los papeles y solapadamente se desliza, pues cada vez que el sol clava su aguja no le advierte quién es la mujer dentro de la falda, de qué calle se sustenta su balcón, cómo se llama, qué sigue después de la A, la E, la I. La memoria se parece tanto a la miel. Se llama Natasha Itiniakos.
este espacio me hace recordar la última vez que estuve en un espacio de conversación, yo llevé un guión, como una instrucción, porque es muy raro para mí sentarme a hablar. Y cuando me dan, yo tengo como esa cosa, como un límite medio autista, porque cuando a mí me dicen, sea libre, yo quedo como, es muy particular, ¿no? Como tampoco uno se acostumbra a la libertad de la palabra, ¿no? En que no te digan de que, ni si, porque además tenemos un tema, pero eso como que no te digan, es muy particular, muy raro. Yo estoy hasta sudando y eso que estoy en el otro lado de la pantalla y me siento re nerviosa, es como, pucha, vamos a conversar, ¿no? Qué cosa tan seria. Y qué caray, yo les quiero mostrar a propósito de este asunto de las memorias y todo ese espectro tan alto, yo les quiero mostrar lo que traje. Vamos a la señora. Entonces, ya creo que también con esto. Vamos a conectarnos por el otro ladito, y voy a quitar acá el sonido y les mostramos qué trajimos. ¿Ya? Ya vengo. No te vayas muy lejos, por favor. Ya hizo el viaje intergaláctico Angie y Jacqueline. Y Tacho, que estamos con el ecorral. Entonces, pues, pensando como en esto de la imagen y... ¿Puedes salir de ahí, no? Pensando como en eso de la imagen y el objeto,
pues se nos parecía, pues decíamos como nosotros cargamos con un algo siempre, ¿no? Y que son muchas cosas, es como este asunto del tiempo, de cuando se montó en bicicleta. Por ejemplo, esta de la rodilla mía es una que estaba yo súper borracha y me fui a comprar unas papitas como a 2 cuadras de mi casa y me fui en bicicleta en lugar de ir a caminar. De las venas varices de mi compañera, de cuando aprendí a montar bicicleta. Sí, como esas marcas, y son cosas que no, pues más allá de que no se olviden, porque hay unas que ni siquiera me acuerdo cómo me las hice, también creo que eso es chévere de las memorias, que hay cosas que uno no, pues no se acuerda, ¿no? Que también dentro de las memorias hay lugares para los olvidos, ¿sí? Y que seguramente también habrá un derecho para olvidar, ¿sí? Pero igual que hay como esa huella, como, sí, como esta cosa por ejemplo, en mi caso, todas mis cicatrices son queloides. Entonces, a mí no me gusta lastimarme porque van a salir feas. Son cicatrices amorfas y me molesta. Y soy re vanidosa con eso. ¿Sí? Y entonces, ya que es bailarina, entonces también ese rollo como, no, las piernas y toda esta vaina, ¿no? Y resulta que nada, uno también termina hermanándose con estas cosas, con esta imagen, turupe, huella, vaina que le recuerda a uno cositas. Y ya éramos compartirles eso. ¿Quieres decir algo, mamá? Está sudando. Sí. No, pues este fue el ejercicio de Angie. ¡Tarán! No, porque yo imaginé mostrar fotos, digamos, como de fotos de mi infancia. Mi mamá, mi papá era fotógrafo, ¿no? Y tenemos un montón de fotos impresas de esas de antes, pues sí, de las que ya no se, de las que ya no poco se hacen, y pensaba uno en eso, como qué objeto de memoria, pues fotos, ¿no? Y tengo un montón. Pero entonces esta idea de Angie de mostrar las cicatrices, pues es una huella de la memoria, una huella de la memoria, pues increíble, ¿no? Y además que va con uno, ¿no? Las fotos están en la casa, en este momento, en la casa de mi mamá, pero aquí tengo mis cicatrices, ¿no? Y es, pues es como, pues pensar que siempre nos van a acompañar, siempre van a estar ahí recordándonos algo, tal vez de manera distinta, porque por ejemplo, las cicatrices que tengo en la pierna, yo muchos años duré sin mostrar mis piernas, porque era una vena varice, una gonorrea, ¿sí? Entonces, solamente hasta el 2018 que decidí operarme, algo cambió en mí, entonces ahora muestro las piernas, ¿no? Y además coincide con el inicio de bailar danza contemporánea, y justo un mes después de la operación, no mentiras, como 4 meses después de la operación, me tocaba usar un vestidito muy chiquito para hacer mi primera obra de danza contemporánea. Y entonces incluso las cicatrices pues obviamente las cubrían, ¿no? Pero pues toda esta cosa que se mueve en una cicatriz, ¿no? Toda la vitalidad, todo incluso, pues nada, o sea, pensarme a mí misma 30 años de mi vida ocultando mis piernas, o 20 años de mi vida ocultando mis piernas porque realmente me daba pena, o sea, no se imaginan el choque tremendo cuando tenía que ir a una piscina, ¿sí? Entonces creo que las cicatrices se conectan con la vitalidad, ¿sí? Y pues nos hablan eso de las huellas, ¿no? De las experiencias. Y creo que es pues una buena manera como de, pues también de seguir abriendo esta conversación, porque todos las tenemos, yo creo que todos tenemos cicatrices físicas y muchas en el alma, ¿no? En el pensamiento, no sé. Y ya. Me encanta la cara de Pau ahí como súper estática.
No era yo, era una foto mía. Hay un verso de Vitale que ahorita que los vi tan quietos en las cámaras me acordé, y dice, toda quietud quiere jauría, ¿no? Como cuando todo está muy quieto, como que hay una cosa ahí expectante por moverse, por hacer, rarísimo. Oye, Angie y Jackie me hacen pensar en como en una reflexión, en una pregunta de cuál será entonces la, la posible imagen de, pues de la herida, ¿no? No sé, como este lugar, quizá de la memoria, ¿no? Que, o sea, yo no sé, a veces como que la memoria está eh, envolviendo, circundando también el olvido, no sé, no, y me pregunto también, porque Jackie me hace pensar en esa eh, imagen, ¿no? De la herida, ¿no? No sé, quizá cuál será también la imagen del olvido, pero muy chévere eso. ¿Qué cuentas, Jackie? Y también de hacerlos, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces es muy gracioso, pues yo que trabajé con niños más pequeñitos, a veces se hacen heridas y se inventan unas cosas tremendas y aventureras sobre las heridas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué uno de adulto, pues sí, también nos inventa una historia bien, bien chimba sobre las heridas, ¿no? Ya que hablábamos la pasada de ficcionalizar, como también ponerle una cosa y cómo se hizo eso, como, no, güey, yo estaba, no sé, sí, como ponerle un tono más a veces también más cool, ¿no? Y lo digo porque a mí me pasa una cosa que puede ser muy extraña, ¿sí? Y es que yo leo tragedias griegas y yo no sé, yo me río con las tragedias griegas, me generan una risa hilarante, pues ya porque como todo es tan terrible, uno dice como, pues, parece aquí no dan ganas de llorar, sino pues, de reírse, ¿no? Y entonces pienso también como en las micro tragedias de la cotidianidad, ¿sí? Como, no te escuché, Sairi, no te escuchamos, creo. Quien escribió en el chat fue Elizabeth, que dice que quiere comentar lo apropiado que me resultó la forma en que decidieron mostrar. Entonces no sé si Elisa y también Zule tiene la mano virtual arriba. Pues yo quería también decir con esto de las heridas que, bueno, de pronto una manera en la que los adultos ficcionamos estas heridas pueden ser los tatuajes, o que igual ahí se crean ficciones sobre estas marcas en la piel y la gente le crea pues los significados que quiera o las cosas más trascendentes o no, o que también son maneras que hay relatos dentro de la piel. Ya. Bueno, es que a mí me gustó muchísimo la forma en que decidieron presentar como en ambas pantallas y en tiempo así como hiper mega real, no se grabaron mostrando y señalando las cicatrices, sino que decidieron resaltarlos en tiempo real, como una actualización constante de esta memoria, también como un poco sacando la figura del olvido, sino que cogieron como estaba este medio del video y pudieron, no lo sé, actualizar mucho la memoria ahí. Entonces creo que me pareció muy, muy, muy apropiado el dispositivo que se hizo además. Creo que la memoria siempre es una relación un poco también con el otro, con la forma en que uno se está viendo también desde afuera, como desde una desubjetivización. Entonces, que presentaran las dos pantallas me resultó mucho más que apropiado. No sé si lo logré explicar, pero bueno, ya, eso era todo. Ustedes no sienten que el tema va a parar harto que hablar, pero también es como que también tiene líneas de tabú, el asunto de las memorias. Yo después del sábado me quedé pensando en eso,
como, claro, uno habla de las memorias y como están tan institucionalizadas muchas, entonces hay unas memorias que se muestran, pero hay unas que son súper íntimas. Pues, sí, que uno no, hasta uno les pone tabú, es particular. Pero hablo, digamos que más allá de lo que acabamos de hacer con Jackie, ¿no? Como precisamente por esa decisión de qué objeto, qué imagen, sí, esta cosa de develar también, ¿no? O yo me quedé rumiando en eso, me quedé pensando en eso. Y me parece súper raro, no lo había pensado así. Porque también muchas veces puede ser que uno asocie la memoria con el espacio o el umbral de lo íntimo. Y lo íntimo pertenece a un lugar precisamente, o sea, como que es antes que lo privado incluso, es como íntimo, privado, público, algo así. Entonces, como que pensar en las memorias, no sé por qué tiene esa cercanía con esas cosas de intimidad, y finalmente se mantienen íntimas porque no quieren ser sabidas, ¿no? Porque no quieren ser como expuestas, porque no quieren hacerse públicas o porque también pueden ser utilizadas pues en contravía, ¿no? En contravía de lo que esa memoria pueda significar también para quien la hace pública, para quien la manifiesta. En el momento en que sale de la intimidad, como que ya se recubre de otra capa, de otra suerte de vitalidad que puede empezar a construir como, en el caso de cuando uno cuenta algo íntimo, un imaginario o puede traer un prejuicio como anclado a ese pensamiento. No sé, qué fue lo que un poco me pasó cuando Andrea leías el poema, porque yo pensaba en todos estos discursos de la pobreza, y entonces como la pobreza vinculada a la mujer, la pobreza vinculada a ser negro, la pobreza vinculada a ser deportista, entonces yo empecé como a convocar esas memorias, ¿sí? Esas memorias, y por eso también como que ese video me apareció, porque eh, también como que hay unas realidades que están ahí como que latentes y que ciertas cosas prácticas que se vuelven ya cotidianas como que revelan unas memorias que muchas veces son compartidas. Entonces yo creo que cuando salen como de la esfera de la intimidad y se hacen colectivas es porque definitivamente el otro ya le construyó un sentido y deshizo esa memoria. Entonces como que esa memoria deja de ser y se convierte en otra cosa. O sea, como que se desmemoria al sacarla de uno. No sé, es como una sensación ahí que me da como con esto que tú piensas que dijiste de los tabúes, de las memorias que son muy íntimas, porque a veces también hay como unas filiaciones como con lo traumático, con lo doloroso, ¿sí? Como, no sé si es como un cliché o algo así, pero a veces también siento que las memorias tienen esta sintonía hacia esos lugares. Muchas veces se pulsan hacia allá, desde la institución creo que están un poco ahí. Sí, claro que ya me hiciste acordar que yo no sé, hace como tal vez 5 o 6 años yo no sé si en el planetario hicieron como una exposición con fotografías familiares, ¿no? Que convocaron a la ciudadanía a llevar fotos de fiestas de cumpleaños, de bautizos. Y me pareció una exposición muy bacana, porque no sé si fue hace 5 o más años, porque digamos que apenas estábamos como tratando de poner en discusión como país este asunto de la memoria y este asunto de las memorias más cotidianas, una nota desde ese lugar del festejo, ¿no? Que también tiende mucho a monumentalizarse, ¿no? Como a sacarlo también de una singularidad que creo que es también necesaria, ¿no? En lo que es festivo, en lo que es doloroso, en lo que es banal también, sí, porque pareciera que las memorias deben tener un lugar así mega trascendente y pues no, tal vez no, sí, tal vez no. Y yo pienso, pues digamos, en otro tema respecto a la memoria como país y la memoria de la violencia, ¿no? Y esta cosa que a veces parece un manoseo excesivo de la realidad de la violencia en Colombia, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, es también un cuestionamiento por lo ético y lo estético, ¿no? Entonces, escuchaba a José Abad Colorado, que es el man que fotografía, pues es un duro fotografiando la violencia, pues la memoria de la violencia en el país. Y se hablaba de esto, ¿no? Hasta qué punto, digamos, cuál es esa línea entre el primer plano de la mamá llorando por su hijo muerto
o bueno, todo el tipo de violencias que, pues, que vivimos, ¿m? Y lo estético, ¿no? Entonces el plano, sí, digamos, cómo decide el fotógrafo tomar la foto y en dónde lo quiere exponer y para qué lo va a usar, ¿no? Entonces aparece también pues esta pregunta por cómo se registra la memoria, cómo está registrada la memoria y qué significa que la registremos de una u otra manera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo allí? ¿Sí? Puede ser utilitarista, puede ser revictimizadora, puede ser estética o incluso puede ser ese ejercicio de creación e investigación en donde hay un real interés por conocer la realidad de las comunidades y transformarla, ¿no? Y que no se repita nunca más y cosas de esas, ¿no? Aparecen un montón de preguntas de toda índole ahí, ¿no? Respecto a la memoria, sí. Yo les quería leer algo como que me resuena en este momento, que también me resonaba con lo que hablábamos la sesión pasada. Y bueno, esto es un fragmento de La Pasión por Clarice Lispector. Nunca hasta entonces se me había ocurrido pensar que algún día me encontraría con este silencio, con la desintegración del silencio. Echaba yo una ojeada sobre el rostro fotografiado y durante un segundo, en aquel rostro inexpresivo, el mundo me miraba a su vez, también inexpresivo. Ese, solamente ese, ha sido mi mayor contacto conmigo misma, la mayor profundización muda a la que he llegado, mi vínculo más ciego y directo con el mundo. El resto eran siempre las organizaciones de mí misma. Ahora sé. El resto era el modo en que poco a poco me había transformado en la persona que tiene mi nombre. ¿Sabes qué es más? Me quedo pensando en ese último fragmento que lees del nombre, ¿no? Porque como no solamente como nos llaman, sino como nos nombramos, cómo nombramos las cosas, los tiempos, los sucesos, la vida, creo, cómo se nombra. Que eso también construye unos relatos particulares, ¿o no? Sí, no, y también confrontarse con la imagen de uno, ¿no? Como hacer una especie de, o intentar hacer una lectura de lo que uno cree que es, pero en verdad es difuso también. Sí, no sé, cuál es una imagen bonita como ella confrontada con su retrato, pero ¿qué es? ¿Qué es? Ah, Siempre que miro a la gente por estas pantallas, quiero que me dejen ver lo que están viendo y no lo que estoy viendo, porque las veo, o sea, la gente mueve los ojos, hace gestos,
hace cosas y uno sabe que están haciendo otras cosas. Y entonces siempre yo digo, pues cuenten de qué va, qué es lo que están haciendo. Porque como que, no sé, es como una cosa rara, ¿no? Porque uno está como o sea, he notado eso sobre todo con este laboratorio, que cuando estamos en las sesiones presenciales nadie se puede escapar como a la presencia, como que uno siente que la presencia es tremenda, ¿no? Que es pesada, que es imponente, sí, es como, uy, hijo de madre, aquí no puedo irme. En cambio, como que cuando estamos detrás de esto, es una suerte de, es como que uno realmente no sabe qué está pasando. Uno empieza, la sensación, por ejemplo, cada vez que cerramos los micrófonos, aquí se me activa el segundero del reloj que tengo atrás, tac, tac, y empiezo como a enloquecer y digo, no, el silencio, sí, el momento del silencio. Entonces como que me da esa sensación y creo que esto empieza como a corroer una construcción de unos sentidos, empiezo entonces a leer los nombres en las pantallas, empiezo a mirar qué están haciendo y empiezo a imaginarme, como a imaginarme un montón de cosas y tiene que ver con lo que Zulia acaba de leer porque finalmente uno no sabe muchas veces qué es lo que está ahí enfrente de uno, ¿no? Como, ¿qué es eso? O sea, suena como si la pregunta del adolescente, ¿quién soy? Pero es una pregunta vital para la performance, ¿no? Como, o en este momento, ¿quién soy? O sea, si en este momento Andanza está full, yo dije, entonces antes Colectivo Andanza, ¿cómo estaba? O sea, si hoy es Jackie Chan con Angie, la otra vez, ¿quién era? Entonces, y hoy es Zule Suárez Leguizamón, la otra vez solo era Zule Suárez, hoy ya vino con Leguizamón. Entonces empiezo como a imaginarme una suerte de elementos que lo propio que uno se pone allí me empieza como a construir otros imaginarios de lo que empiezo como a ver ahí, ¿no? Me encanta lo que puede estar pasando en la cabeza de cada una, ¿no? O sea, yo estaba pensando en otra cosa totalmente diferente y Paola me hizo, me trajo acá con el tema de la virtualidad. A mí me parece chévere, igual e interesante el ejercicio de la virtualidad y los silencios me gustan, ¿sí? Porque creo que también es eso, ¿sí? Como mientras tanto en 2 segundos puede pasar un millón de cosas en la cabeza de cada quien. Entonces, pero yo estaba pensando, mientras tanto, a veces me quedo un poquito, soy un poquito demorado, me quedo en otras cosas, estaba pensando todavía en lo que dijeron de los tatuajes. Y como estaba también, no estaba haciendo ese ejercicio tan juicioso como Paola de ir analizando todos los nombres y todo, pero estaba mirando, porque a mí me sale acá arribita las personas, en las cámaras, como que uno grande y todas las otras me salen acá arribita. Entonces estaba mirando la parte de arriba y pensaba en el tema de la construcción visual de las mujeres relacionado con la memoria, ¿no? Porque me quedaba pensando como los objetos que uno va usando, como que lo del tatuaje me detonó a pensar en eso, ¿sí? Porque yo me demoré mucho tiempo para hacerme tatuajes, precisamente porque empecé con la danza y el teatro y no quería tener en mi cuerpo imágenes que pudieran generar otra lectura. En mi trabajo corporal y ya tiempo después como que cuando solté un poco me comencé a hacer tatuajes y ya no le puse tanta mística a eso. Entonces estaba pensando en lo que pueden generar los tatuajes, pero lo que significa para las mujeres o para muchas mujeres, cómo llevamos en determinado momento el cabello, las uñas, porque en una época nos ponemos unas gafas de una manera y no de otras, porque a veces puede ser gratuito, pero a veces no es gratuito. También obedeces a cómo se siente uno en un espacio o en un momento de su vida. Entonces yo estaba pensando en eso, mientras las miraba en las pantallas arriba, estaba pensando en la construcción visual de la mujer como unida a esa memoria y como no puede que no te des cuenta, pero cuando están pasando cosas también que visualmente de pronto generan un impacto, en las mujeres están pasando cosas por allá adentro, ¿no? Se están moviendo cosas, entonces me parece como valioso eso, me llevó a eso lo de los tatuajes. ¿Loren? Gracias. Pues rescatando lo que dice Andrea, a mí me parece interesantísimo eso de la performatividad propia del cuerpo, ¿no? Y como todos los días performamos el género en las formas
en las que nos relacionamos con los y las otras. Entonces pensaba mucho que, por ejemplo, un caso supremamente básico y cotidiano es que cuando tuve la oportunidad de estudiar una cuestión de teatro y danza en la SAP, pues salíamos muy tarde de clases, muy tardes, y pues por la Jiménez es complicado el asunto, ¿no? Entonces todas las chicas cargábamos como ropa de cambio al salir, como buzos anchísimos, ropa muy, muy holgada, pues como un sistema de autoprotección en la calle, ¿sí? Porque la ropa de leggings o lo que fuese, pues también indicaba una forma en la que pudiese ser acosada en la calle. Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo se performa todos los días estas formas en las que el cuerpo puede interaccionar con el mundo y cómo habitamos el mismo. Entonces, quería rescatar eso que me parece interesantísimo, la performatividad cotidiana, ¿sí? Que pues rebasa, digamos, el espacio visto como escenario, sino más bien retomando esta cotidianidad en la que existimos. Y ya. Veamos siguiendo un poco con esto de lo que uno hace o viste o demás. Digamos, lo de las gafas, que me quedó resonando con lo que decía Andrea. Aunque yo siento que cuando cambio de gafas, o antes lo sentía más, era como cambiar de rostro, como que se hacía otra configuración re distinta de todo el rostro, era como, no, me quiero ver distinta, voy a cambiar de gafas. Entonces siempre era como, así como cada año era como el cambio de gafas, así, que uno cambia de fórmulas, se vuelve un poco más ciego o un poco menos, pero era como, claro, el cambio anual. Entonces era como, ay, ¿qué gafas voy a tener? Entonces, si a uno no le gusta, era como la incomodidad de tener unas gafas durante cierto tiempo, como uno llevándolas, sí pensaba en eso. Y también que, que a veces, como que hay momentos en los que rechazo verme con gafas también, como que no me gusta. Entonces, bueno, también la decisión de a veces llevar lentes. En fin, no sé, divagando un poco sobre lo que uno lleva. Además que yo siento que también de alguna manera frente a los estereotipos, por ejemplo, de las mujeres bonitas, em, trabajadas por, no sé, por el comercio y eso, y los más media, pues de una u otra manera también como optar por otra, por sentirse cómoda visualmente de otras formas, pues también es una resistencia a eso, ¿no? Y también tiene una lectura y un trato distinto, ¿sí? Sí, si no llevas el cabello liso todo el tiempo y demás, eso también marca una forma de tratar de la gente de manera diferente a como te tratan si estás muy maquillada y peinada y puestecita. O si lo tienes pintado de algún color en específico, ¿no? Una vez yo iba en el bus y estaba escuchando a dos hombres que hablaban de una mujer. Creo que ella había sido pareja de él. Entonces él decía, no, es que ella desde que se pintó el cabello de mono, eso mejor dicho, se cree pues la diva y hace y deshace y los hombres la siguen y le caen y ella los, y bueno, diciendo muchísimas cosas de ella y de cómo su aspecto
de alguna manera generaba en los hombres ciertos comportamientos hacia ella. También me acuerdo que una vez una prima me dijo que desde que se había cambiado el color del cabello a rubio, que los hombres la trataban diferente. Y en el sentido de halagarla, ¿no? De halagarla y de hacerle cumplidos y de ayudarle a llevar sus cosas. Eso me pareció bastante curioso, porque siento y percibo que es también es un condicionamiento cultural de lo femenino. Yo estaba pensando en esos condicionamientos como de la imagen, ¿no? Porque digamos que todo me surge para pensar después en cómo nos vemos o cómo queremos vernos las mujeres por el tema de los tatuajes, pero por ejemplo lo que decían ustedes ahorita con lo de los tatuajes para algunas personas, la imagen que se van a poner en el cuerpo es una cosa como que la piensan un montón y que tiene una relación con un tema de su memoria o con un tema afectivo, con un tema como bien importante, ¿no? Mientras que también hay otros casos en los que es más una elaboración visual o hay otros casos en los que eso es una suerte de algo que le suscita y ya no tiene que tener ese trasfondo tan, tan elaborado que en otros casos lo tiene. Entonces creo que, que está atravesado como por diferentes situaciones también, ¿no? El, el sentido que se le da a la imagen, por ejemplo, las fotografías, que antes a mí me pareció bellísimo y siempre me ha parecido bellísimo el tema de los álbumes familiares. ¿Y qué pasa cuando tú llegas a una casa que en algunos espacios todavía sucede y entonces sacan el álbum familiar para contarte unos aspectos súper importantes de la familia o unos aspectos súper importantes de una persona en específico y eso se ha desdibujado un montón por el tema de la tecnología y del uso de la imagen de ahora. La fotografía no tiene ese mismo valor del álbum de antes, sino está en tu celular y puedes tener 3000 fotos, pero antes una sola foto o 5 fotos de todo unos 5 años eran una historia súper valiosa. Estoy pensando en cómo lo visual atraviesa, o en diferentes momentos puede atravesar el tema de la memoria, ¿sí? De lo visual, de cómo nos construimos ahora, cómo nos construíamos antes, cómo nos veíamos hace algún tiempo, cómo nos tratamos dependiendo también de cómo nos vemos o cómo nos sentimos de acuerdo a cómo vemos el otro y cómo nos vemos nosotros. Tú hablas del condicionamiento de la imagen y de esas memorias, ¿no? De pasado, presente, pasado, ahora. Y me acordé de una serie que me gusta mucho, se las recomiendo, que se titula Las chicas del cable y habla de las mujeres de los años 20. Entonces estaba, cuando veía la serie analizaba también pues los peinados que utilizaban y sobre todo la ropa. Y la ropa que usaban era supremamente holgada, no era nada ajustada al cuerpo ni ceñida, sino tenía que ser de esa manera para la época, ¿no? Y lo que debía sobresalir en las mujeres era su rostro por el maquillaje. Y pues es la lectura que hago también pues de la imagen de esta época, ¿no? Retratada ahí en la serie.
Pues hilándolo un poco con lo que vienen diciendo, pues a mí me parece que eso es bellísimo, como las imágenes tienen un potencial enorme, digamos, sensitivo, y el cómo es captada, digamos, por las personas y entendiendo la imagen no solo como fotografía, dibujo, sino también la imagen, el texto como imagen, ¿no? Y como esto tiene un potencial enorme para trasladarnos y para asesinar un poco el tiempo. Hace algunos días había escrito algo sobre la fotografía. A mí me encanta tomar fotos y era precisamente eso, ¿sí? La fotografía como la capacidad para asesinar a Cronos, el Cronos como, como tiempo, ¿sí? Porque nos presenta la oportunidad de trasladarnos a lugares, espacios, personas, afectos, de formas realmente mágicas y que es una forma de capturar el momento y eternizarlo en el tiempo. Entonces, siento que volvemos constantemente con imágenes al pasado y que pues eso también termina configurando nuestra propia identidad. No sé qué les parezca. Digamos, con lo que decía Soren, pues pensaba, eh, creo que era un texto de Bartés, creo, no sé, que decía que igual el tiempo mata, o sea, no, que la fotografía igual mataba como el instante mismo, que era un objeto que hablaba de la muerte. Me quedé pensando en eso. Y ya. Y respecto a lo de el aspecto, y sí, como el aspecto deseable o querido, o en fin, lo que se me hace, pues no sé si la palabra correcta sea como colonial o qué, pero como un deseo hacia lo blanco, estas imágenes blancas. Pensaba mucho también como en el cine que empezó a llegar pues desde siempre, ¿no? Como cine norteamericano, las estrellas blancas, las actrices blancas, las rubias. Eh, También cuando hubo el boom de boleros cantados en español, pero por mujeres blancas, así como toda una cosa de la imagen que sigue subyaciendo y tal vez estoy como hilándolo de una manera muy burda, pero, pero como que se me venían imágenes a la cabeza, como de todas estas imágenes con las que han crecido bastantes generaciones y desde antes, o sea, desde antes, no solamente con el cine, sino desde antes. Y ya. Hola a todas. Pues ahorita como escuchándolos me han surgido con muchos pensamientos. El primero, en cuestión de lo que estaba diciendo, como lo que mostró Angie, como que yo pensaba también que, y bueno, con lo que un poco Zule de esa ficción de las cicatrices y con el tatuaje, pues a mí me ha pasado que las veces como que me he tatuado, al verme al espejo, como que por algunos días no reconozco esa parte del cuerpo. Entonces como, ese brazo no es el mío. Y, y también es algo raro, o sea, también me pasó eso hace como un año, que bueno, por alguna razón, bueno, luego les contaré esa historia, comencé a amamantar, o sea, me salía leche y yo, para mí fue muy difícil, o sea, como asimilar esa imagen de estoy viviendo en un cuerpo que no siento como mío, que no veo como mío, que, o sea, como que solo reconocía mi cabeza y el resto de mi cuerpo era de otra persona, o sea, decía como, este es un cuerpo, no sé si es el mío, pero es otro cuerpo. Entonces, como que también
y también cuando hablábamos en un momento de repeler cosas, también en algún momento cuando Laura nos dijo, piénsanlo más, también recordé ese repeler mi propio cuerpo, así como soy una cabeza en otro cuerpo, como ese deseo de no sé, de qué pasó con mi cuerpo, cuándo voy a volver a recuperar a mi cuerpo. Y bueno, pues eso fue como lo primero y, ay, no me acuerdo. Ay, lo segundo era también con lo que estaban hablando del otro, con la imagen y sí, como con estos pensamientos coloniales de cuando se exotiza la belleza, ¿no? Entonces, digamos, muchas veces como mientras crecía me decían, ah, es que tú eres muy bonita, pero como una belleza exótica. Pues yo nunca entendía eso, yo no sabía qué significaba eso de la belleza exótica. Entonces yo decía, bueno, por lo menos me están diciendo bonita, algo es algo. Y ya luego, al crecer, me encontré, o sea, bueno, yo estaba en una banda que tocaba percusión, pues bueno, cuando se podía todavía tocar en vivo, y me pasaba mucho que tocaba las congas y me decían como, ay, ¿de dónde eres? Y yo, no, pues soy de Bogotá, soy rola. Me decía, ay, no, pero ¿de qué parte de o sea, como, ¿de dónde viene tu familia? Y yo, no, pues de Bogotá. Entonces, como que me decían, no, es que tú no te ves de Bogotá y pues claro, esas veces sí me arreglaba el cabello y pues soy más crespa, entonces era como ese estereotipo de, claro, como ella está tocando algo como medio caribeño, debe ser de algún lado de por allá y era como, y también en algún momento sucedió que la persona que me dio esa oportunidad de tocar en sus lugares me decía, no, es que yo creo que tú no eres de por acá, entonces yo creía que tú podías ser un factor interesante, entonces como que yo ahí dije como, wow, o sea, tengo esta oportunidad porque me exotizaron. O sea, y era también como, ¿será que a pesar de no hacer parte de esos estereotipos, cumplo algunos estereotipos y el asumir, ¿no? Como el asumir quizá me dan ciertas oportunidades o ciertas posibilidades por cómo luzco, o sea, más allá de si soy o no soy o de dónde seré, ellos ven eso y surgen eso. Entonces, como que estos pensamientos me han salido escuchándolas y, wow, qué fuerte. ¿Cómo es el performance exótico? No sé, me lo tengo que inventar con ustedes, pero no sé, me vino a la cabeza eso porque es que a mí esa cuestión del exotismo siempre me ha parecido un lugar bien, bien extraño de sectarismo también, o sea, esas cuestiones cuando dicen que es exótico, eso es bien aberrante para mí, ¿no? Es como que decir eso ya es como lo raro, pero que llama la atención, pero uno no sabe en realidad qué es lo que hay detrás de ese llamar la atención y todas esas palabras de que usted es como interesante, no sé, suena como, ese lenguaje me pertenece como a otros contextos, ¿no? Entonces pensaba yo, bueno, ¿cómo sería qué sería una performance exótica? ¿Será que eso tendría también, sí, como si uno hablara como de, cuando dicen es que tú eres del trópico y no sé qué, así como esas categorías, como un poco ubicadas en ciertos contextos? Entonces, no sé, habría que, me lo inventaría con ustedes porque no tengo ni idea, solo me vino a la mente cuando escuché a Omaira diciendo esto tan bueno, me pareció hasta un poco perverso, pero me gustaba esa perversión, ¿no? Yo lo que trataba de imaginarme, ¿quién carajos te estaba diciendo eso a ti? Yo no pensaba en ti, en tu exotismo, sino, oye, ¿cómo sería esa persona que le dice eso a alguien? O sea, ¿cómo es esa persona? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué hace? En qué mundo se mueve? Algo así me abrió otro imaginario de imaginar lo que no soy capaz de ver. ¿Y el ritmo exótico es cuál? Angie, Andanza, Jackie Chan y Jackie. ¿Lo van a bailar o qué? Muéstralo. Yo quiero verlo.
Perdón. Tú tienes monopolizado el mouse. Pucha. Es que este computador está re loco. El ritmo es exótico, porque ni siquiera es exótico, sino exótico. Es un ritmo viene como de ese aire no es tan champeta, es como de la salsa choque. ¿Estás hablando en serio? Ay, estoy hablando en serio. Entonces voy a buscarles un videito y ahorita lo comparto, ¿listo? Pero voy a abrir mi sesión porque Angie tiene monopolizado este computador. Bueno, yo respecto a eso les quería contar que para mí es muy compleja esa posición de lo exótico porque yo soy indígena y cada vez que voy a visitar a mi familia indígena igual hay un rechazo muy, muy grande porque dicen que soy una niña robada, entonces me tratan con un poquito de desconfianza, pues los abuelos, no los de mi casa, en mi casa me aprecian mucho, pero digamos eso genera conflictos muy grandes conmigo porque me educaron como con mucho respeto hacia las comunidades y hacia los demás y hacia lo diferente, pero también entré en conflicto porque con mi educación como ligeramente feminista no puedo aceptar muchas de las reglas de la comunidad y eso me saca constantemente de como de sus signos y nunca he podido estar incluida, entonces nunca he podido ser una mujer completa, digamos, siendo indígena, pero como mujer blanca tampoco, entonces estoy como en una zona muy gris donde nunca sé qué es respetar o no las tradiciones. Ya, digamos, con lo que decía Sonia la vez pasada, yo no sé si estoy respetando, sino que creo que toda esta acción de decir no voy a mambear porque soy mujer y la coca es una mata masculina y decir, bueno, respeto que ustedes lo digan aunque yo no comparta esas clasificaciones del mundo, decía, ¿esto es respeto o esto es contrarrespeto? Hasta donde llega como esta acción de negarme compartir estos ritos también. Entonces, eso de lo exótico siempre ha sido como muy, muy complejo por ser una niña robada. Pero esa idea de la niña robada, Elisa, es una manera en que nombran los indígenas a las indígenas que se ven exóticas siendo indígenas, o es que no me perdí ahí, o tú lo nombras así. Pues dicen que soy robada porque no parezco indígena, porque soy hija de una blanca, entonces es por eso, como que no soy de la comunidad porque parezco más blanca que indígena. Eso es tremendo porque uno termina siendo, pues no sé, son como expulsiones muy solapadas. Pienso, por ejemplo, como mi abuela era indígena paez y se casó con mi abuelo que era negro, ¿no? Que era, pues de Palenque y pues la sacan de la comunidad. Pero ya, Estamos viendo que no funciona cuando Andanza está full. Entonces, claro, a mi abuela la sacan de la comunidad por casarse con un negro, ¿no? Y entonces tiene mi mamá es samba, ¿no? Que es hija indígena y negro, y mi papá, mi abuela, que es pues es Cuyabra, familia así blanca, tremendo, lo desheredan completamente por casarse con una samba, ¿no? Y cuando iba con mis primos, pues entonces, claro, ponían la mesa para mis primos que eran blancos y había otra mesa en Navidad que era como para los primos zambos, mulatos, trigueños. Era una parte familiar, una cosa muy loca. O sea, al final yo me abrí de toda esa gente y le dije como, no, chao, suerte. Porque es muy, muy heavy. Bueno, pero en realidad pasa cuando Jake era gay. Pero el asunto es que las mismas maneras en las que nos organizamos genera unas decisiones muy tremendas frente a eso, a cómo nos nombran o a cómo nos exotizan o nos desexotizan, ¿no? Eso es tremendo,
¿sí? Eso es tremendo, porque yo iba, por ejemplo, con mi abuelo a algún ritual y entonces me decía, no, porque usted no es negra, ¿sí? Entonces usted no es negra, negra. O iba con mi abuela, no, pero es que usted no es indígena. Entonces uno terminaba ahí con unas vainas de identidad muy tremendo. O sea que en esencia, ¿qué viene siendo, Angie, tú? Angie. Me gusta la aparición de Jacqueline allá atrás, bambalinas. Una revoltura muy sabrosa. Yo vi el video de la danza exótica. Sí, eso se han grabado en Quibdó. Y resulta que allá hacen unos parches esta gente, salen, pero manadas de niños y niñas. Y entonces salen como niños y niñas entre, no sé, 4 y 8 años. Y manadas de jóvenes entre 11 y 16 años. Entonces los de 11 y 16 son los jefes, ¿no? Son los jefes de la manada y ellos hacen así, bueno, los superpasos exóticos. Y ellos dicen, y todos los niños chiquitos, las manadas de niños chiquitos así mirando. Y los adolescentes abren espacio, no sé qué, y bailan. Eso lo hacen solo los domingos. Y bueno, entonces hacen sus pasos exóticos. Y ya cuando han pasado todo el repertorio de toda la manada de los jóvenes, les dan permiso a los niños para que hagan sus bailes exóticos. Y se van con un bafle y se parchan ahí en los parques. No sabía que se llamaba así. Gracias porque me hacen saber a lo que desconocía. Y es una práctica juvenil, o por lo menos en Quibdó está como muy en auge, es otra como una cosa ahí. Y me causa mucha impresión estas cosas de cómo se nombra eso, ¿no? Como un negro también dice que eso lo llama exótico, exótico ¿de dónde? O sea, ¿fuera de qué? Fuera de su geografía, de su cuerpo, de su contexto, de su cultura, ¿o qué? Entonces, como que esos juegos de palabras me parecen supremamente interesantes, también como un ejercicio posible de subversión a estas identidades que también se vuelven canónicas y se vuelven rígidas y a veces no hay cómo franquearlas, ¿no? No encuentra uno como grietas para entrarle a la propia identidad. Entonces, me parece muy interesante como estas cosas que empiezan a aparecer, ¿no? Estos lenguajes que empiezan a construir unas identidades, por lo menos, no sé si prácticas, pero al menos imaginarias. Me parece muy, muy potente esto que están diciendo. Que tiene que ver mucho con este asunto, como es que cuando se menciona la palabra exótico, yo pienso en lo carnavalesco, ¿sí? Y de una como que lo caribeño, ¿no? Se asocian esas cosas, ¿sí? Y me hace recordar una vez, pues como hago mi tesis con un asunto de archivo, hace unas 3 semanas encontré un artículo de un man en una isla, no sé, en tantas islas que en el Caribe. Entonces el man dice que tiene papayofagia, algo así. Y el loco dice, no, es que cuando fui a Colombia eran unas papayas del tamaño de 3 personas. Entonces alguien le responde acá como, señor, ¿usted a qué país fue? O sea, que las papayas son grandes, pero en efecto no, sí, no son una cosa del tamaño de 3 personas. Entonces decía como, no, las papayas y los mangos son 3 veces más grandes, sí, y sacan agua como si fueran a alimentar a 10 familias. Y esta cosa del exotizar, y alguien le responde, una señora en Barranquilla, una vendedora de fruta, le responde, era una papaya, esta es una papaya normal, que era así, pero no eran 3 personas, ¿no? Y tiene que ver también con esta lectura de cómo el otro me ve o cómo el otro se imagina que soy, o yo no sé si es que a veces las historias mínimas de uno son de pronto tan mínimas que el otro entonces quiere volverlas una cosa apoteósica, ¿no? Ya no uno, sino los otros, ¿no? Un poco pensando en esos lugares desde los cuales nos nombramos, nos enunciamos, nos recordamos. Y ahora que dices, como pienso en si el racismo se convirtió en lo exótico, es decir, antes decíamos como los negros, ¿no? Son un grupo aparte, y hay que mirarlos, digamos, con desprecio, son otra cosa, incluso no son humanos, pueden, sí, en algún momento.
pero hoy, digamos, ver lo negro, lo caribeño, ya no como, digamos, ese rechazo, sino como resaltarlo un poco, pues yo no sé hasta qué punto también estemos jugando un poco con el racismo soterrado, digamos, y así si algo es, sí, que lo negro es exótico, ¿no? Por no decir que es, pues es otra cosa, es una cosa que no es blanca, y pues es muy particular, ¿sí? Ahí también hay una cosa chévere para pensar. Creo que Elisa habías levantado la mano. Sí, sí, yo quería como comentar algo sobre lo exótico y es que creo que en lo exótico siempre es muy clara la posición de que tú vuelves, intentas ser tan objetivo que vuelves un objeto al otro y entonces en lo exótico siempre se encuentra, bueno, lo diferente y siempre está la mujer, ¿no? La mujer en todo lado se ha exotizado, así sean dentro de las mismas blancas y europeas, ellas también consiguen exotizarse y, y yo creo que ahí empieza un juego de ficciones que no es propio de nadie, que yo realmente no sé dónde se volvió o qué lo legitima, pero cuando lo recordé mucho por las papayas, dado que nuestra historia colonial o gran parte de la historia colonial pues no es nuestra y siempre está dibujada desde los ojos de los europeos. Y ellos hablan precisamente de estas ficciones súper apoteósicas donde decían es que allá las cosas son gigantescas y a ellos mismos les daba mucho miedo venir a veces a América o a la misma África y también se atrevían a decir, bueno, que éramos monstruos y criaturas marinas y bueno, quién sabe qué especie de bestiario. Pero entonces yo creo que al exotizar también hay un punto de ficcionalización donde nosotros no tenemos un lugar, sino que solo está la mirada del lugar del otro y perdemos completamente un punto de individualidad o de interiorización, no sé, como realmente retrospectiva. No, no sé cómo decir esa parte ahí. Yo estaba pensando con eso que dijo Elizabeth como en un punto que nos lleve más allá, por ejemplo, del intentar entender qué es lo que pasa en el otro o qué es lo que pasa en la imagen del otro, como para pasar, eh, pensaría simplemente también a aceptarlo y a respetarlo, como que se nos genera también ahí una barrera porque buscamos encajar eso, ¿sí? Como que entonces es esto o es lo otro o es un pedacito de esto y lo otro, pero como que buscamos de una u otra manera sí o sí definir o obligar a definir y no también pasar como a aceptar de una. Me hizo recordar ahorita todo esto que hablábamos hace como un mes de pronto, no sé, de pronto más, que estaba en una, en una reunión de un grupo de mujeres y una chica, a mí me gusta mucho escuchar, a veces no, digamos que hay espacios en los que no me gusta hablar, sino solo me quedo callada y ya, y escucho y miro a la gente y no digo nada. Y una chica como que comenzó a afirmar que dentro del espacio que era como un tema de movimiento de mujeres y en defensa de las mujeres, no podían caber las mujeres diversas. O sea, como que, y específicamente no podían caber las mujeres trans. Entonces yo pues me sentí muy confundida. Yo, o sea, como que la miré y entonces ella pues muchas nos quedamos mirándola como para ver pues cuál era su argumento detrás de lo que estaba diciendo y entonces ella sentirse observada comenzó a tratar de definir lo que ella entendía de una mujer trans. Entonces me pareció como wow, porque yo decía, ¿cómo puede ser que la construcción visual también llegue a cierto punto en el que de una u otra manera limita el acercar y el relacionar al otro, porque ella estaba encajada en lo que ella veía y lo que ella definía al ver, ¿sí? Pero además pues dentro de sus barreras propias de su proceso, que yo creo que soy muy respetuosa de eso, pero pues mientras no atraviese el proceso del otro, pero me quedé muchísimo con el recuerdo de ese día, lo tengo súper fresquito, porque yo tengo una percepción súper diferente también de las mujeres trans, me parece visualmente una cosa
maravillosa, ¿sí? Una construcción súper segura y una construcción súper valiente. Entonces, a mí me parece, siempre me pareció una cosa maravillosa y de admirar en construcción de identidad. Pero entonces fue como un llamado al movimiento de mujeres, al por qué no podían estar dentro del movimiento las mujeres trans, simplemente por una categoría visual que estableces finalmente tú, no el otro. O sea, la barrera la pone uno con esas cosas. No el otro. ¿Sore? Sí, es que con respecto a lo que estaban diciendo, pensaba mucho en Bauman, en cómo la imagen que se configura del otro o la otra es a partir de memoria fragmentada, ¿sí? Y el otro existe mediante la mirada en la cual se le adjudica y se le categoriza, como lo veníamos viendo, hablando de raza, género e incluso clase. Entonces me parecía curiosísimo nuevamente el llamando a este potencial transformador y canónico también de la imagen, ¿sí? Y cómo el otro existe mediante esa imagen configurada a partir de fragmentos de los otros. Entonces, pues nada, quería decir eso. Es muy chévere eso que mencionas, a mí me hace recordarlo. Yo tengo unos espacios particulares y suelo ir cuando me invitan como para acompañar a este asunto de los velorios, ¿no? Para escuchar a la gente, tengo curiosidades raras. Y esta vaina de cómo hablan pues, del muerto siempre, ¿no? Entonces todo el mundo lo recuerda súper distinto, independientemente si es bueno o no, siempre es este asunto de eso que estaba diciendo Soren de los recuerdos fragmentados, y en la ausencia es una cosa que se potencia mucho más, ¿no? Porque ahorita me quedo pensando, lo traigo a colación porque me quedo pensando como, bueno, ¿y cómo funcionan esas memorias fragmentadas cuando uno está vivo, ¿no? Cuando deja como esa estela de presencias en la casa, en la universidad, en la calle, con el vecino de la tienda, ¿sí? Es muy, muy curioso eso. Y cuando uno se va, pues es como si se fijara, ¿no? Como se fija una memoria, no, es que ayer así, tal cosa, y es muy raro, ¿no? Porque también es un juego de tiempos y lenguajes, ¿sí? Tiempos y lenguajes. Y esa misma ausencia también construye un cuerpo, ¿sí? Aunque no sea como de carne y hueso. Yo quería decir algo como conectado a lo último que dijo Elizabeth, como respecto a todas estas, eh, sí, como ficciones o exageraciones en las que se ha construido el relato colonial. Y me acordé de una estafa que hubo en el siglo XIX, donde un ex militar creó un país como entre México y Guatemala, un país que definitivamente no está, se llama Pollois. De hecho, les voy a pasar el link. Y entonces él lo vende como la tierra súper fértil, se puede como cultivar el maíz y recogerlo 3 veces al año, hay oro, hay agua, todo en abundancia, crea una moneda para el país, una expedición para colonos y lo logra vender como en Francia y en Reino Unido. Y pues claro, eso se cae, pero pues el hombre se hace las lucas ahí. Pero es como todo este relato de cómo se crea una ficción y cómo es creíble dentro de toda esta exotización de nuevo de América, como, oh, todo es genial y allá van a encontrar lo mejor de lo mejor. Sí, yo estaba, ahora que cuentas esta super historia, estaba pensando en eso, cómo finalmente esta idea de las memorias
digamos que en el terreno ya como de la creación cercana a la autobiografía, como me voy como a esa línea, creo que puede empezar a construirnos esas autoficciones, ¿no? A mí me gusta mucho pensarme más en esa idea de las ficciones que construimos de nosotras mismas que de las vidas que contamos de nosotras mismas. Y creo que tiene que ver con esas memorias que se van gestando. Uno mismo, o bueno, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, yo sé que yo me invento casi todo lo que digo de mí, porque estas memorias, o sea, voy construyendo unos sentidos que no, nadie más lo sabe sino yo, y yo a veces me doy cuenta que digo una cosa y después voy a decir otra cosa de eso mismo y la cambio. Y es como, bueno, pues quién sabe eso, quién me ha escuchado quizás, pero si no, es como uno empieza a autoficcionarme, pero a partir de unas propias memorias que he construido y que quizás alguien puede conectarse o no con eso, pero creo que hay una relación entre esos dos espacios, ¿no? Esas memorias que están dadas o construidas por algo más y esa capacidad de desmitificar a las propias memorias. No sé, me hizo pensar con esa historia que trajiste de este gran invento. ¿Qué notas o qué dices? Porque además porque es muy difícil hablar de uno, ¿no? A mí me pasa como cuando me piden un paper alguna vaina que me dicen, ¿y usted quién es? Y es como, parce, y entonces le toca a uno sentarse a escribir sobre uno en tercera persona, ¿no? Entonces, Angie Arango es, y salió, estudió, hizo tal cosa, y es muy raro porque uno, yo a veces lo leo y digo como, ay, pero es como que no trama, como que no vende, como que no me van a leer el poemita si no le pongo otra cosa. Esa cosa de ficcionalizarse. Y es como, sí, como hacerse unas historias mega aventureras, pero también es muy lindo, yo no sé, con el tiempo yo he estado como muy pendiente de las historias minúsculas de uno, ¿no? Que hay una belleza muy particular y que son tan simples en realidad, son tan simples y tan similares a otras en realidad. Y a veces le quitamos mucho valor a eso, ¿no? Esperamos tener como un Robinson Crusoe ahí adentro y magnificamos historias, es muy raro. Lo que pasa es que eso también creo que tiene que ver porque hay como una atmósfera de discursos grandilocuentes, ¿no? Entonces todo eso, digamos, lo exótico siempre, digamos, se asocia a eso. Lo exótico nunca va a ser algo sutil, no, papayas grandes, eso, o sea, lo exótico se nota, pesa, tiene colores. O sea, nadie va a decir, no, mire que una persona exótica, no, simple, discreta, callada, algo así, no sé por qué tú eso es relación, pero creo que a veces, claro, ese peso de todas esas construcciones e informaciones que nos llegan como tan densas y empieza un poco esto sutil, esto microscópico. Sí, creo que por eso quizás me apareció la imagen de la señora que ella pondrá todos los días esos pescados a secar allí. Y es un gesto que se vuelve sutil, que es como una cosa pequeña, pero que allí empieza a construirse una ficción de una sed, por ejemplo. Sí, como otros relatos posibles desde cosas minúsculas. A mí me gustó mucho eso que dijiste porque sí, creo que este laboratorio también lo he sentido muy en ese lugar, como de ir a otros lugares que son pequeños, pero no por pequeños no son poderosos ni fuertes, sino como fijarse en otras cosas que a veces con tanta información uno olvida. Nada más preguntarse quién soy, parece una pregunta grande, pero puede ser algo muy sutil, ¿cierto? Pero es como esas cosas que ya se dan por hechas porque se vuelven como las células, que no las vemos aunque somos constituidas de células. Entonces eso me parece que es, en contrapunto con lo exótico, puede ser una tensión interesante que aparece. Y a mí me llama la atención eso que mencionas en el proceso creativo, ¿sí? Como, digamos que algo que me pasaba mucho con algunas piezas de pronto más formales, no sé, de galería o de algunos espacios que visité al comienzo, cuando me acerqué al performance, es como que yo no entendía y tampoco me sentía cómoda, pero porque sentía y todavía me pasa en algunos espacios como que había demasiadas cosas que no, como que no podía entender porque de muchos elementos o como un discurso demasiado grande y al final yo de pronto me suscitaba una cosa muy mínima y pasajera, entonces decía como, no, ven, pero ¿qué pasa? Y por ejemplo,
al comienzo, cuando comencé a trabajar en el performance, más desde el teatro, digamos que desde las prácticas artísticas de las artes plásticas, me pasaba también eso, ¿no? Como que se pensaba mucho en la escena, yo pensaba mucho en la escena y en algún momento de pronto me llevaron a pensar mucho en la elaboración de la escena y el momento de entrada y salida, entonces se me volvía una cosa que yo misma me sentía como que al final era tratando de interpretar un gran discurso y no haciendo como esa reflexión más propia que para mí podía ser más sencilla. Entonces, digamos que algo que busco siempre en mi trabajo corporal es que sea un poco más sencillo, que para mí no sea como elaborar todo una vaina súper grande, ni visualmente, ni en muchas acciones físicas, sino que pueda ser sencillo porque también pienso en que quiero poder incitar algo en el otro, pero algo que invite, no como que diga qué pasa con esta gente o qué pasa con esta chica que está haciendo ahí que no entiendo nada tanto que hace, o muchos colores, muchos objetos, y del otro lado uno se pierde. Yo cuando he visto trabajos corporales que son tan cargados y están inscritos en el performance o en el arte de acción o en el arte corporal, realmente me siento saturada y ya no me conecta porque digo como que no, ya están pasando tantas cosas con este cuerpo que no es cuerpo, sí, de una u otra manera, como que lo siento así. Entonces busco ser más sutil y creo que pensaba ahorita en eso. De pronto también, más allá de lo que agrandamos, es que minimizamos, como que le perdemos el valor de hecho, por ejemplo, las mujeres, a historias y experiencias, perdón, a historias y experiencias nuestras que pueden ser pequeñas, pero construyen nuestra memoria y nos construyen en el día a día. Entonces puede que no sean las aventuras para publicar y para hacer una película, pero son las aventuras que nos permiten definir y construir nuestra identidad. Entonces, creo que es como volver a darle el valor también a esos pequeñas vivencias. Bueno, yo siento que también hay como una contraparte de lo que dices, o tal vez lo veo como desde mi propia práctica y las reflexiones que me trae, y es que siempre el lugar de la mujer ha sido minúsculo, invisible, fuera de foco y detrás de cámara. Entonces creo que justamente hablar desde la identidad femenina, pues tienen como, es muy natural intentar partir de cosas pequeñas, porque igual nunca nos hemos dejado de sentir pequeñas. Entonces creo que también es otro lugar, ¿no? O sea, está muy bonito, pero igual siento que la responsabilidad nuestra ahora es como no romantizarla al punto de que lo único que hagamos sea reafirmar ese espacio tan minúsculo que nos ha dado la sociedad. O también puede ser que sea darle toda la fuerza a eso de lo minúsculo, ¿no? La otra vez creo que se trajo eso de lo subalterno, que yo en realidad no soy como, digo esa palabra y en realidad pues no sé, creo que no la conozco mucho. Pero según entendí en el texto, es eso, tiene que ver con esto que estás diciendo, Elizabeth, de este lugar también que siempre ha sido asignado a esto de la mujer, ¿no? De como siempre a la sombra de algo más, ¿no? Como siempre si uno mirara el mundo como en una escala, siempre como en la base, pero pues nunca en la cúspide, como estos lugares. Y a veces yo también digo, como que tenemos muchas opciones, sí, también creo que puede ser que nos toque tener más ahínco en esas decisiones que se toman para hacer esas transformaciones. O también digo, bueno, ¿y qué tal que la fuerza sea lo pequeño y cómo hace de eso todo bueno, esto es una frase, no sé de quién, qué pena, toda una revolución de lo pequeño? Pero creo que también puede ser como lo miramos desde múltiples lugares y me gusta que también lo traigas como a cuestionamiento, o sea, como, ¿qué es lo que necesitamos? Porque a veces siento que no sé, hay como una necesidad de cambio, de transformación, de otro lugar de la mujer, pero como que no se da la vaina. O sea, no sé, a mí me pasa eso, tengo esa sensación, como unos activismos
infácticos. Entonces, no sé, me hago la pregunta, ¿qué es lo que pasa allí? Algo así. Yo creo que es que como el símbolo tiene tanta fuerza, es decir, pienso en esto de como, bueno, pienso en una infinidad de cosas, ¿no? Como por ejemplo, pienso por ejemplo en las obras de danza de la factoría, no sé si han visto algo del teatro de la factoría, de la compañía de la factoría. Ellos juegan con pocos objetos y con un protagonismo de los objetos y del símbolo muy, muy fuerte. Digamos que cualquiera que lo vea, sepa o no sepa de danza, se va a conectar con algo, ¿sí? Digamos el uso de los zapatos, el uso de la tierra, el uso del agua. Digamos que ahí hay una conexión, incluso yo creo que con el inconsciente, ¿sí? Con el inconsciente. Digamos que yo creo que lo simbólico se queda mucho por allá en un lugar que en verdad no somos tan conscientes. Lo digo también un poco pensando en eso que me pasa a mí, que me pregunto por cuáles son mis resistencias y qué es lo que sigo legitimando hoy, ¿no? Incluso, pues, las violencias contra la mujer, simbólicas, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo ahí y el performance es una chimba por eso, porque es que juega con lo simbólico de manera muy brutal. Y entonces cualquiera, insisto, sepa o no sepa de arte, se tiene que conectar con algo, ¿no? Una performer como José Galindo que se raya en la pierna perra, ¿sí? Que se raya en la pierna con un bisturí y se pone perra, pues no es solamente que se rayó y se cortó, ¿sí? Es que está jugando con todos los simbolismos que significa, ¿no? Como la mujer, la minifalda, la mostrada de la pierna, incluso el corte, ¿no? El corte que se hace en la piel. Entonces, creo que ahí hay un trabajo bien importante y es en el símbolo, cómo cuestionamos, incluso, pues es muy jodido decir que lo cambiamos con una acción. Creo que yo me transformo y por lo menos el que está al lado, cuando lo conversamos, decimos, uy, no, nos transformamos porque vimos esto y sentimos esto, ¿no? Ya vemos distinto. Decir eso como en gran escala o es muy jodido, ¿sí? Pero creo que ahí puede haber una fractura importante y es así como trabajar con eso, con el simbolismo y como también fracturar estas ideas que todavía nos lastiman tanto, ¿no? Eso de que en la calle me miren el culo. Sí, y bueno, digamos que de eso se fija más Angie porque yo desde hace rato decidí mirar al piso, sí, no mirar a los ojos en la calle, poco lo hago. Desde que estoy con Angie miro más a los ojos cuando voy transitando por la calle, ¿no? Pero digamos que eso sí ha sido una decisión y eso de bajar la mirada en la calle porque te están mirando de cierta manera, pues quiere decir que yo cedí. Es decir, no sé, me pregunto también, cedí a esa violencia que todavía circula y que circula pues súper fuerte, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que es como una reactualización del símbolo. O sea, yo iba como más hacia ese lado, como tener cuidado, pero para reactualizar el símbolo y digamos la palabra cuando se decía minúscula o ahora con José Galindo rayándose de perra, que es muy divertido también. Y lo que decías sobre no mirar a los ojos, era como siempre estamos aceptando ser totalmente excluidas de la sociedad, ¿no? De la vida pública, de la sociedad. Entonces no miro y para evitar ser mirada, porque constantemente estamos ahí objetivadas absolutamente y hiper mega sexualizadas, lleves la ropa que lleves.
Y yo creo que lo bonito de estas acciones es que se puede hablar de un fracaso como el que se proponían las contragenealogías, y era porque estamos intentando, o sea, se nota que se está intentando una búsqueda por no institucionalizarnos, por eso se entiende mucho desde el fracaso todo lo que se hace en nombre del feminismo, porque no se está llegando a ningún lado y ahí de nuevo como que se señala mucho el lugar de lo que es la academia, que siempre es un lugar súper patriarcal y pues muy, bastante como facho. Entonces a veces ese fracaso creo que es una victoria diciendo que no estamos en ese canon, sino que lo estamos cuestionando tanto que podemos fallar, que estamos fallando en esos términos. Y digamos, sí nos estamos replanteando y sí nos estamos repensando, aunque estemos completamente perdidas. Gracias por el silencio para dar paso a lo siguiente bueno, ya casi vamos a cerrar nuestra conversita. Voy a detener un momentico aquí ya la grabación, por lo que ya habíamos programado hasta las 8. Perdón un momento.